Estamos hablando de estos días laborales, los días de descanso. Se integra Luciano Silva, lo estábamos esperando desde ayer, constituyente de Renovación Nacional también acá a nuestro panel. ¿Está muteado, Luciano? Estábamos conversando de estos días laborales. Sería importante... ¿No está muteado o no ha hablado nomás? Ahí sí, Luciano, sería importante conocer también su opinión sobre estos 4 días laborales, 3 de descanso, esta propuesta. Oye, mira, Julio, primero que nada saludarte y pedirte disculpas por no estar ayer. La verdad es que hemos estado tan preocupados de la instalación de la convención y todas estas cosas que se están dando, el ambiente que se comienza a generar, que uno se queda con muy poco tiempo. Yo la verdad no estoy para opinar del oro y el moro en todos estos temas. Mucho me he perdido porque estamos estudiando, además entendiendo cómo es el proceso constitucional para poder... responder bien al mandato, entonces no sé ni qué responderte sobre eso, la verdad. Pero me gusta si al final los constituyentes... Está muy bien. Está bien que los constituyentes de alguna manera estamos aquí, ¿cómo explicarlo? Hay una polémica también respecto a cuán deliberantes deben ser, a cuán opinantes o involucrados deben estar los constituyentes o no en la política contingente. Y por cierto que en este minuto... a 2 días de que asuma y de que comience a funcionar la Convención Constituyente, también hay preocupaciones que son respecto a eso y a toda la pega que les viene, que finalmente son políticas, decisiones de muy largo plazo, ¿no? Y la jornada laboral no va a estar dentro de la Constitución. Van a estar, me imagino, los derechos laborales y otro tipo de principios, ¿no? Por eso yo lo estoy haciendo eso, porque lo disculpo, y en ese sentido eso no implica que como ciudadano no pueda dar su opinión. Sí, no, oye, Monse. Eso no implica que como ciudadano usted pueda decir, ¿le parece o no le parece que se disminuyera los días laborales de 5 a 4? Sí, está bien, puede ser. Yo la verdad, querida Monse, te vuelvo a repetir. Que no tiene tanta opinión, ya me quedó claro. Estoy súper, mira, lo que pasa es que estoy súper preocupado del proceso. No sabe. Ya, ¿está preocupado por qué? Ya, exprésese. Mira, estoy súper preocupado por el ambiente que se está generando para la instalación de la Convención Constitucional, y me parece que ese es un temazo para todos los ciudadanos hoy día, porque del primer día de la instalación depende, según yo creo, el éxito de este proceso constituyente. Ya hay un ambiente de beligerancia de parte de un sector de los constituyentes que están exigiendo un montón de cosas hoy día, que lo que está haciendo más bien es acentuar las diferencias y impidiendo crear el ambiente necesario para esta discusión, el ambiente de acuerdo con el que nosotros deberíamos empezar. Yo he dicho, mira, hay temas que son transversales en los que todos vamos a estar de acuerdo, la mayoría, como el proceso de descentralización. Yo creo que hay que partir por esas cuestiones que unen. Entonces tienes por un lado convencionales constituyentes que están acentuando la diferencia e impidiendo el ambiente necesario para empezar bien. Y por el otro lado tienes un gobierno que nuevamente sigue en la tesis de colocar obstrucción, a lo mejor sin malas intenciones, pero con muy poco tino político. O sea, eso claro, me parece, preguntar, ¿no hubiese sido políticamente incluso más hábil que el gobierno dijera, ya le vamos a dar las facilidades para que los pueblos originarios hagan sus rituales de inicio y no ensartarse en este problema? Finalmente era un gesto que yo siento que políticamente no era tan difícil de dar, y las condiciones sanitarias se podían facilitar para eso. Sí, bueno, mira, puede ser, pues, Monse, si el asunto es que la gente que está mirando tiene que evaluar lo bueno, lo malo que suceda ahí en la Convención Constitucional. Yo, por ejemplo, a mí eso me provoca una contradicción, pero no estoy en contra de que lo hagan. Se ha hablado mucho del Estado laico, por ejemplo, y le han dado con el Estado laico y el Estado laico, y a los que somos del mundo religioso tienden a golpearnos un poquito con eso, pero luego plantean ceremonias religiosas o de carácter espiritual al inicio de la Convención Constituyente. Es una contradicción para mí, pero yo prefiero que eso se dé y que la gente sea quien lo evalúe. Lo prefiero por privilegiar que se cree este ambiente en el que nosotros podamos conciliar y comenzar a conversar. Pero cuando yo te hablo de los errores del gobierno, a mí me preocupa más lo que está haciendo la SECPRES. Eso me parece a mí que es realmente terrible. O sea que
una persona que está a cargo, ¿cierto?, como secretario ejecutivo, gane 7,5 millones de pesos para realizar este trabajo, y que luego sepamos nosotros que hayan contratos donde una persona que dirige el tema de la televisión gane 5 millones de pesos y tiene montones de contratos de sobre 2 millones de pesos. Un convencional constituyente gana 2,5 millones, nada más que eso, y nosotros lo hemos aceptado como patriota porque esto es más importante lo que viene. Entonces, así el gobierno no colabora para crear ese ambiente del que yo te estoy hablando. ¿Usted habla de Un Francisco subsecretario Encina? de las empresas. Luciano, ¿usted habla de Francisco Encina? Sí, absolutamente. Me parece que eso es un tremendo error. ¿Y estos 7,5 millones son por esta actividad que hace con la constituyente? Sí, claro. Pues, y es un personaje que yo por lo menos no lo conocía, no sabía quién era. Y esto por lo menos lo que digo yo que es malo, que le da ¿Y quién lo el nombra lugar él? a la crítica. ¿Quién lo nombra? Yo entiendo que es un cargo pagado con el recurso de la misma SECPRES. Pero a mí me preocupa porque mira cómo viene todo de ahí esto. En el tema, por ejemplo, de las opiniones sobre el orden público, hoy día el subsecretario de la SECPRES está llevando todo eso. ¿Cómo? Si esa es una función del presidente. El presidente no se puede esconder en la función que él tiene de hablar del orden público y el ministro del Interior. Pero y tiran a un subsecretario. Pero del orden público en relación a la convención. Bueno, en general, a mí me parece que los temas se van a tocar de todas maneras. Sí, pero si es que tú no, hablas de que ahora... la crítica que está siendo concreta es que el presidente no se refiera al orden público en el tema de la convención o en general. En general, porque toca el tema de la convención igual. Ya, pero o sea, se está la exigencia... mezclando todo, pues, Luciano, no se está entendiendo mucho lo que usted está diciendo. Porque está haciéndole una crítica al gobierno, pero me imagino que usted que quiere acotar el tema, al tema convencional, ¿cuál es la crítica concreta que le hace al gobierno respecto al manejo del tema convencional? Que esté opinando el subsecretario de la SECPRES en temas de orden público, a mí me parece que no corresponde, porque de todas maneras, los cordones de seguridad y todo lo que tiene que ver con la instalación de la Convención Constitucional no está ajena al orden público de la ciudadanía en general. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no sale a hacerlo el presidente y el ministro del Interior? Todas estas cuestiones colaboran a crear el peor de los ambientes. Si yo no estoy de acuerdo con los convencionales constituyentes que son extremistas y exigen un montón de cuestiones, no estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo con que el gobierno pierda el tino para darnos a nosotros la posibilidad de comenzar un proceso tranquilo. Eso es lo que yo digo, Monse. Pero hay una cosa, un segundito, hay una cosa legal. Hay una marcha. Sí sé, claro. Sí, claro. Pero Entonces, ¿quién ha tomado a cargo la implementación para el funcionamiento de la convención? Es la SECPRES, que ha visto dónde tiene que funcionar, que ve el tema de las platas de partida, porque hay una plata que es necesaria para que comience a funcionar hasta que la propia convención se haga su reglamento, etcétera. Entonces, el ministerio a cargo de esto es la SECPRES. Sí. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que trata de explicar Luciano es por qué el gobierno no se ha pronunciado respecto a las marchas, lo que tiene que ver fuera de las paredes o de las rejas del antiguo Congreso. Exacto. Va por ahí tú... De ahí también. tú decías, Julio. Damaris, ¿quiere decir algo con respecto a esto, Damaris? Gracias, Julio César. La verdad que sí, a mí me parece que ha sido bastante preocupante el manejo poco dialogante de parte del gobierno y de la SECPRES, ¿ya? Ahí además han habido varias descoordinaciones, porque es cierto, y desde los pueblos originarios ya lo han manifestado, ellos han tenido y ellas han tenido reuniones con el SECPRES, pero ya con los últimos requerimientos, que ojo aquí, no son antojadizos, ya. Primero hay que entender que son autoridades ancestrales y que como autoridades ancestrales están pidiendo ciertos requerimientos que son importantes, entendiendo que somos un Estado plurinacional. No en la letra, pero sí lo vamos a consagrar en la nueva Constitución. Por lo tanto, creo que aquí hay varias cosas que son preocupantes. Hoy día, que los pueblos originarios estén analizando si ir o no el día domingo, yo creo que tendrían que estar todas las autoridades acá tratando de llegar a un acuerdo, tratando de responder a los requerimientos especiales de los pueblos originarios, por ejemplo. Lo otro, a mí me llama profundamente la atención lo que plantea Luciano, que por primera vez lo veo. Nosotros hemos participado de algunos encuentros de constituyente autoconvocada y autoconvocado, y lo que estamos llamando no es a solicitar un montón de requerimientos como él ha estado diciendo acá. De hecho, estamos llamando a la austeridad,
a compañeras de distintas regiones las han llamado diciéndole que el gobierno va a enviar un auto particular a buscarlas, cuando ellas perfectamente dicen, oye, yo puedo irme en el tren, mucho más económico, ¿se fija? Pero eso es diálogo, saber el requerimiento individual y particular de cada constituyente, de muchas que somos madres y que no podemos viajar solas. Ya yo tengo un hijo de 3 años y muchas compañeras que cuidan bebés. Entonces, cuando nosotros recibimos el decreto y solo aparecen nuestros nombres, nos damos cuenta de que nadie está preocupado de esta diversidad de constituyentes que existimos hoy día y que tenemos que estar presentes el día domingo. Entonces, no lo tomemos con esa liviandad, de decir acá hay un montón de requerimientos cuando ni siquiera se sabe en profundidad cuáles son esos requerimientos y que por lo demás estamos llamando a la austeridad, a esa conexión con la realidad que tanto hemos visto que le falta al gobierno. Ya, nos van a disculpar bien el informe del MinSal, esta conversación está súper interesante, así que le pedimos, le agradecemos antes que nada a los tres. Luciano se va a quedar un ratito porque si quiere, no, si viene otro bloque, me dicen ahí. Luciano se queda porque se acaba de integrar, pero despedimos a las dos constituyentes y el constituyente presente. Y no tenemos tiempo porque viene el ministro París. Así... Bueno, ahí estaban entonces los nuevos números del día de hoy. 43 fallecidos, 2.677 casos nuevos y un subsecretario que destaca la disminución de los casos, varias comunas que avanzan en etapa, ya algunas comunas que pasan a fase de apertura, que es una de las comunas, entonces, es decir, de las fases que ya implican mayor cercanía con la normalidad. Pero lo que no nos encontramos fue este esperado anuncio respecto a el cambio del paso a paso en cuanto a lo que se puede y lo que no se puede hacer durante cada una de las fases. En algún momento, a instancias del Colegio Médico, se aconsejaba que, por ejemplo, la fase 2 tuviera un poco más de restricciones para que no fuera un cambio tan radical desde la cuarentena a la fase 2. Y por otro lado, había un sector político, especialmente la UDI, que pedía que en fase 2 hubiera mayores libertades. Pero hasta el momento, lo que se puede y lo que no se puede hacer en fase 2, fase 3, fase 4, se mantiene igual. Estamos con panel político, presentémoslos. Francisco Vidal está con nosotros. Adelante, Julio. No solamente decir que Melipilla, Maipú, Huechuraba, Tiltil, Macul, Cerrillos y Colina entran a transición. Ahí está la gente que está esperando esa información, al menos en la región metropolitana. Hay Mostazal, Granel, ahí está. Les vamos a dar, en esa wincha les vamos a dar la información para presentar a nuestro panel. Está Francisco Vidal con nosotros, María José Gatica. María José, muchas gracias, fue candidata a gobernadora. Estamos con Luciano y con Patricio Vallespín, gobernador de Los Lagos, con nosotros también. Bueno, estábamos conversando acerca de los constituyentes. El Luciano tenía un resquemor, el domingo hay una marcha autorizada por la Intendencia. La verdad es que es temprano, a las 9 de la mañana, pero Luciano, como para poder terminar ese ítem y pasar a los otros panelistas, ese es un poquito el temor que usted tiene, ¿no? Sí, pues Julio, mira, lo que yo digo es que a mí me parece que cuando hablamos de una marcha, en este caso convocada por 27 constituyentes que van a marchar hasta el momento de la instalación, cuando hablamos de otra marcha aparte, proclamada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, el orden público es el tema de relevancia ahí. Y ese es un tema que le corresponde al presidente de la República y al ministro del Interior. No le corresponde estar hablando sobre estos temas al subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia. Porque si pasa algo, la pregunta que yo me hago es, ¿quién va a ser responsable político? ¿Mac Pavés? No, pues, y más encima, algunos de nosotros estamos bastante enojados porque ni siquiera fue capaz de hacer buenos contratos para todo este proceso, en el que realmente nos vamos a ver en problemas, por lo que te dije, por las cifras y por esas decisiones. Entonces, ¿y usted está en contra, más allá de quién asume y quién pone la cara, Luciano? ¿Qué dirá Vidal? Que estuvo en sus un segundito, más allá de quién pone la cara, ¿usted está de acuerdo o en contra que se le haya dado permiso a quienes pidieron autorización para la marcha? A mí me parece que todas las personas tienen el derecho a pedir su posibilidad de manifestarse. El tema es que también tiene que haber seguridad pública, orden público, y de eso siempre tiene que estar dando, digamos, su
su responsabilidad política al presidente y el ministro del Interior. Lo que yo veo aquí es que, como dice un buen amigo mío, aquí el gobierno otra vez trata de sacar la castaña con la mano del gato. Y eso es lo que a mí no me gusta, porque lo que tienen que hacer es dar la cara, si para eso están. Francisco Vidal tuvo en esos cargos ahí de vocero, ministro del Interior. De defensa, de todo. Bueno, no vamos a continuar, no vamos a hacer listado. Pero lo que está diciendo Luciano es un poco, bueno, ¿por qué habla el subsecretario de Sexpress, no? ¿Por qué no habla el ministro del Interior todo con respecto a la seguridad del día domingo? Hay una marcha autorizada. ¿Qué es lo que piensa usted de eso, Francisco? Yo creo que hay una confusión, yo creo que Luciano tiene razón. El tema de orden público es del Ministerio del Interior. Lo que sucede, como está cruzado que el organismo vinculado a la convención es el Ministerio de la Presidencia, se puede producir la confusión, pero yo creo que la persona que debe responder tanto para el derecho a manifestarse, por una parte, como para el control del orden público es el Ministerio del Interior, no alguien de la Secretaría General de la Presidencia. Esa es mi experiencia, boludo. O sea, ¿a usted también le llama la atención? Sí, pero lo entiendo como una confusión de roles. Ya. Porque si ustedes se fijan, toda la vinculación entre el gobierno y la Convención Constituyente ha sido conducida por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. De hecho, acabamos de ver en el informe de salud al ministro hablando de las restricciones sanitarias para la instalación de la convención. Pero yo creo que en temas de orden público es el Ministerio del Interior, nadie más. Claro. El que tiene que hacerse responsable, además. Bueno, vamos a precisamente a conversar de esto con nuestros invitados. Hacemos un pequeño